Bien, pues empezamos. Empezamos con Alaric Adler Pícaro Level 3. Y lo vas a llevar tú, como no. Eso. Vamos a decir, antes de empezar, pues un poquito como no un poquito, ¿no? ¿Qué es tu personaje? Raza, clase, subclase, ¿vale? Para tener un poquito ahí Vale, en mente. perfecto. Contexto mecánico principalmente o las dos cosas. O Las dos, si narrativo quieres. también. Luego pasamos a la narrativa. Luego presentas tu personaje, lo describes y demás. Pero para mecánicamente, ¿cómo sería Pues este mi señor? personaje es un exhumano, porque ahora es un vampiro, que más o menos es un vampiro a medio camino, ¿no? Si no me equivoco. Caminante, puedo moverme por el día y esas cosas. Y tengo. Sí, realmente es que en Barovia no hay día, per No se. hay mucho día, sí, pero bueno. Pero sí. Tengo un poquitín de sed a veces y por lo que sea un whisky con Coca-Cola no me la calma. Eh, de clases pícaro y subclase he elegido el swashbuckler o el espadachín, si lo tenéis en castellano. Eh, que básicamente pues es un poco el espadachín de rollo de las películas de Rolf Flynn o de los mosqueteros, ese tipo de perfil, para que os hagáis una idea. Es rápido, entra a combate, sale, da ahí un poquitín por saco, aprovecha sus sneak attack de esa manera, separando a los enemigos también. Un poco ahí engañándolos para separarlos, es un poco ese rollo. Y luego, pues bueno, el hecho que sea bueno disfrazándose y falsificando cosas, aparte de, obviamente, las propias herramientas de ladrón clásicas. Y bueno, eso viene ligado con su trasfondo, porque era una espada de alquiler antes de que le acaeciera la desgracia y básicamente pues o se disfrazaba para parecer otro noble y ser la escolta de gente adinerada o directamente se hacía pasar por ellos para ganarles duelos o servía de su campeón en duelos y cosas así. Con eso se ganaba la vida honradamente, más o menos. Y llevaba dinero a su casa con la idea de acumular suficiente como para retirarse y tener una vida tranquila en una granjita criando animalitos y sin muchos problemas. Pasa que él trata de huir de los problemas, pero los problemas al final fueron más rápidos. O más cabrones en este Sí. caso. Hay que decir que mecánicamente también tienes esa peculiaridad de que puedes alimentarte barra curarte esos puntos de golpe. Aunque tengas que usar una acción, por eso. Aunque mi idea es no usarlo. Lo sé. Sí, porque usar una acción con un D4 para curarte, igual a niveles primerizos puede estar No, pero bien. ya ni mecánicamente. O sea, la idea es que el personaje un poco rechaza. Yo he leído por ahí, que también te puede servir como recurso, lo podemos negociar en algún momento, de que puedes llevar incluso algún tipo Unos sin... chupitos. Sí, típico que te has alimentado, no alimentado, llevar ratas o llevar algún animal pequeño, incluso haber succionado la sangre y haberlo puesto en un pote, pero siempre va a ser un dado de 4. Eso si quieres ya lo veremos en partida o lo vemos más adelante o lo hablamos tú y yo fuera. Pero es una opción, ¿vale? Que tú tengas ese recurso de decir, igual en combate no me hace falta, pero sí puedo usar el recurso de que fuera de combate y no tiene que gastar nadie un conjuro, me alimento y un D4 nunca puede estar Pero de como más. como le vamos a meter mucha narrativa al juego de mesa, en principio, si el personaje aguanta y demás, será algo que no use, salvo que me vea impelido a ello. Pero otra cosa será cuando esté herido. Ahí ya veremos cómo lo Ahí ya gestionamos. veremos. También hay que decir que no te Cuando le alimentarás de queden. sangre, tú te alimentas de algo diferente. ¿De qué Ujú. es? De energía vital. Básicamente, no vi muy bien no tengo muy clara la explicación de cómo será mecánicamente, pero simplemente por estar de forma, o sea, si no está activamente controlando su forma de alimentarse, como por ejemplo cuando duerme, pues se alimenta de quien esté alrededor. Eso puede llevar a, según qué situaciones, con tus compañeros también un poco Sí, complicados, porque sí que les vale. aplicaré el cansancio, ¿vale? Eso que quede Vale. entre nosotros y el que si lo ven ellos, pues que no, obviamente lo sabrán, pero no en metajuego. Mi idea es dormir alejado. Tiene que ser dormir.
o sea, o estar realmente cerca para Sí. alimentarse. O sea, si compartiéramos habitación sí, pero en una misma casa, en principio, yo creo que, salvo que me intensifiques el poder de alguna manera, no tendría sentido. Y digo que no tendría sentido porque si lo quisiese usar para aprovecharme de ellos sería muy tocho, ¿sabes? Poder alimentar grande, ¿sabes? ¿Tienes idea de Pero cómo vas a a tu, alimentarte? a tu discreción lo dejo. Quiero que sea eso, que simplemente por estar cerca ¿Pero de quién te vas a alimentar? Ahí de está. quién normalmente. Pues ya veré. No lo sé. Tú no has salido de tu poblado, que es lo que vamos a jugar No. ahora. Es lo... Esperaba que mi querido y amado tutor eh, me dé algunos consejos Vale. durante esta introducción. Vale. Veremos cómo lo podemos hacer ambos también. Pero no lo vamos a hacer muy... Que no sea algo tan dependiente de tu personaje, ¿vale? Quiero decir, tiene que ser algo que sí que necesites, pero que no estés con la agobio y la ansiedad de que... ¿Me entiendes, no? Ujú. Incluso podemos incluso hacerlo con animales, en un caso muy urgente, pero no creo que haga falta porque vamos a estar en localizaciones donde va a haber... Entiendo que entonces el mordisco es sangre siempre, ¿no? Aparte Sí. de que yo me alimente de esta forma inconsciente de la energía vital, siempre puedo sustituir ese hambre para que no se dispare con sangre o son cosas distintas. Es decir, realmente si te alimentas de energía vital, técnicamente te estás alimentando, con lo cual recuperarías puntos de golpe, entiendo. Ujú. Entonces Sí. también podemos narrarlo así, si prefieres, en vez de tener que ir con un bote de sangre, pues simplemente pues te puedes acercar a alguien o una localización Ujú. y estando X tiempo que ya negociaremos, Vale, recuperas con ese D4, ¿vale? ok. Y quitamos el mordisco de la ecuación. Sí, si quieres. Lo hacemos de Lo que esa tú me manera. digas, yo por lo que te entendí es que tenía las dos cosas, Vamos a ¿sabes? Que pues tiene las dos cosas. Vamos a dejarlo ahí como recurso también Ujú. narrativo y como algo también que puedas usar mecánicamente. Así tienes un poco de Vale. ambas, ¿vale? Porque realmente tu set te va a desembocar a tener también que alimentarte en algún momento. Puedes hacer alguna escena dramática en la que quieras alimentarte de ese porque tienes mucha hambre. No tiene Ujú. por qué ser únicamente de energía vital. O sea, sí, pero nosotros vamos a ampliar un poco el abanico y hacerlo más abierto. Vale. Ahora me gustaría que vamos a profundizar un poco, como que hice con la maga de Cadre. eh, Intentar conocer un poco el personaje antes y durante Ujú. de la escena que vamos a jugar, sin que en ello pues tengamos que tocar mucho de todo el trasfondo que me has pasado. Ujú. Pero para que tengamos también un punto de inflexión y que sepamos en qué momento te haces un guardaespaldas, un pícaro, por así decirlo, pero en qué momento te pasas al servicio de los nobles. Sé que me lo has puesto, pero estaría bien que empezáramos con ir conociendo al personaje de esta forma. Vale, perfecto. La idea un poco es que durante su juventud, eh, Alaric tuvo un maestro que fue el que le enseñó esgrima y del que tiene un poco ese estilo. Él básicamente pues lleva un herreruelo que suele utilizar en la otra mano y puede utilizar un poco para distraer. Esto es puramente narrativo. Si en algún momento con imaginación se me ocurre algo por ahí, pues ya te puedo entender. Hacemos. Pero la idea es esa. Empezó intentando trabajar simplemente como guardaespaldas, como acompañante, como guardia, lo que le iba saliendo. Pero como era así un poquitín pendenciero en su juventud, hasta que conoció a la que sería su mujer, pues no le duraban mucho los trabajos. Pero en uno de esos combates impresionó a un noble y ahí fue donde tuvo su primer trabajo, primero como guardaespaldas y después como campeón. Entonces, cuando había un desagravio, si se retaba un duelo y puedes elegir un campeón, este noble le elegía a él. Y ahí pues se fue ganando una fama. Este noble de alguna forma
presumía de las capacidades de Alaric y, y le permitía a sus asociados pagar mi salario eh, para usarme como campeón temporalmente. Y ahí de repente Alaric vio que había un nicho de negocio que podía explotar. Así que se mudó de sitio, se desvinculó de ese noble y comenzó a ofrecer sus servicios. Y poco a poco a volverse famoso por ellos. Donde también fue desarrollando esta habilidad para disfrazarse e incluso falsificar documentos si era necesario, para poder hacerse pasar por esos nobles en los sitios donde no se podían utilizar campeones, o incluso para emboscadas. Había muchas veces que un noble sabía que le iban a tender una trampa, le iban a intentar asesinar y hacía que Alaric se pasara porque se hiciera pasar con él para frustrar esos intentos de asesinato. Y así poco a poco pues fue ganando la vida hasta que ahorró lo suficiente cuando este se convirtió en su objetivo para primero pues, compró la granja, fue comprando los animales y ahí fue mandando dinero. Y llegó un momento en el que con todas las deudas pagadas de la granja, ya no necesitaban ese extra para vivir. Trabajó un poquitín más para tener unos ahorros por si había malos años de cosechas y tener ahí un colchoncito, y se retiró a la vida bucólica y pastoril. Te he puesto este en fondo para que nos hagamos un poco la idea de fondo estándar, si te parece, dónde Me parece vivías. bien. Sí, sí. No, es perfecto. Eso, pues una granjita al lado de un río para los regadíos, con sus animales. Lo suficientemente lejos de las poblaciones como para tener una vida tranquila, pero lo suficientemente cerca como para negociar y estar abastecido si lo necesitaba. Imaginándonos ya esta escena en la que vivías ya algo bucólico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ya aposentado con tu familia, ya con tus trabajos, sean buenos o malos a la vista de otros. Me gustaría que me dijeras cómo, si algo tuvieras que decirle a Larik, alguna peculiaridad, alguna sombra que tenga dentro, alguna preocupación, ¿cuál sería? Aparte de, obviamente, lo que ya has dicho. En este momento que hemos retrocedido. Se te corta, perdona. Hola, hola, ¿se me corta todavía? Ahora bien. Se tiró el puto gato el micro y no sé. Me decía que si una sombra en este momento que estamos hablando o en general. En el momento en el que estamos hablando, antes de convertirse en vampiro, ¿qué preocupación, qué sombra tenía Alaric? De como mucho una de las razones de estar alejado y buscar este sitio y demás, es que al final del trabajo que tenías te granjeas enemigos. Es decir, hay un noble al que tienes contento o unos nobles que tienes contentos, pero habrá otros que hayan acabado enfadados o algo peor. Entonces es posible que haya que ir a buscar venganza, aunque no era culpa suya, él solo estaba haciendo un trabajo. Los problemas se los buscaban entre ellos, o eso pensaba. Has dicho que tienes un alineamiento bueno, pero ¿llegaste a matar por trabajo? Sí, empezó. Lo podemos llevar a que esté en caótico neutral si quieres. Pero cuando un duelo era muerte, pues era muerte. Él siempre daba la oportunidad al otro de retirarse, si lo permitía, pero había gente muy orgullosa que decidía intentarlo. Bueno, eso, males hasta las últimas consecuencias. Y como ya hemos dicho, llegó un momento en que otra noche cualquiera en tu en tu pueblo. Ay, mierda, me he equivocado. A ver, aquí. Otra noche cualquiera en la que llegaba y empezamos a ver una niebla que cubría todo lo que sería el pueblo. Poco a poco iba embuyendo
a todo a tu gente. Y sin que nadie se diera cuenta, Piensa eso, que realmente, más que un pueblo era una una villa. gita. Sí, y su familia. Pues, a lo mejor podían tener un trabajador, si quieres, pero era una cosa así aislada. Si te mola que sea un pueblo, lo puedo No, cambiar, no, ¿eh? no, no. Si eso te va a dar juego, has pensado No, algo. no, para. En una villa, ¿no? Hemos quedado. Sí, a mí se me ocurrió más así porque tenía más sentido que se traslade a algo más pequeño a que se traslade a algo más grande. Vale. Sí, sí, he escogido mal las palabras, además. Estaba pensando tres cosas a la vez y haciendo dos más. Pues vimos cómo esa villa empezaba a imbuirse de esa niebla, esa bruma espesa. Y que, de alguna forma, fuisteis transportados a un Ravenloft. A otro. A otro plano. Y que ahí empezó a surgir algo totalmente diferente. ¿Qué empezó a pasar ahí? Pues sin entender nada muy bien y con los alrededores de lo que fuera su casa completamente cambiados y perdidos. Alaric esperaba un poquitín que esa niebla dejase de cubrir los cielos, que el día estuviese más claro para ir a explorar, a ver qué había pasado con los alrededores. Pero antes de que eso sucediera, en unos pocos días, empezando tras una noche de fiebres y de encontrarse mal, empezó a encontrarse enfermo, a tener mucha sed y no se le calmaba, a encontrarse cada vez más débil, hasta que llegara a un punto de quedar impedido en la cama prácticamente. Tal forma que tanto su mujer como su hija intentaban cuidar de él. Algo que, desgraciadamente, teniendo en cuenta en lo que se había o se estaba convirtiendo sin saberlo, provocó que se alimentara de ellas de forma inconsciente y descontrolada. Y pasaron los días, y los días, y los días. Pero fue ya cuando no me quedó muy claro si fue cuando ya fallecieron tus ya No, fue allegados. antes, Fue antes, ¿no? cuando ellas se encuentran más débiles, que Alaric empieza a encontrarse un poquitín más fuerte, las deja en cama y es cuando sale a, a intentar buscar ayuda. A un débil, pero algo más fuerte, hasta el punto de llegar ahí medio arrastrándose cuando se aleja después de varias horas o incluso a lo mejor un día de andar sin descanso. Y es cuando se encuentra con esa figura por el camino, a la que, para incluso su propia sorpresa, en lugar de que su primer instinto fuese ir a pedirle ayuda, fue saltarle al cuello. Pues vamos a partir de aquí. Pero antes de irnos a esta situación, dime cómo es Alaric físicamente ahora, antes de convertirte. Pues Alaric conserva parte de ese savoir-faire, por así decirlo, que tenía cuando todavía era humano. Sigue sabiendo cómo vestirse, cómo llevar la ropa dentro de una ropa práctica para lo que hace, incluso una armadura. Es decir, que va bastante elegante. Tiene el pelo largo, más largo de un lado que de otro, que deja caer en una media melena que le cae sobre los hombros. Lleva una barba perfectamente arreglada, regia, y ya tenía los ojos de un color gris oscuro cuando era humano, pero con la transformación esos ojos se han vuelto bastante más claros, al tiempo que lo ha hecho su piel también, donde se pueden apreciar que se marcan más las venas de su rostro o de sus manos. Y todavía no, pero en breve tendrá una cicatriz bastante característica que le cruza la nariz y se divide en su pómulo.
El pelo es de color negro azabache, sin una sola cana. Y no sé, poco más. Es alto. No está especialmente fornido, pero es un hombre alto, lo que le da cierto porte. Alrededor de Pues da un poco más de un 80, mucho, sin llegar a un 80. 85, pero un 80, un 82. Está más fibrado que musculado. Pues es un hombre ágil, pero Vale, pues vamos a partir de este momento, ¿vale? perfecto. Lo que notas ahora mismo es un éxtasis. En el momento en que te han hincado los dientes en el cuello, lo que notas es placer. Es algo muy característico de los vampiros. Una vez te abrazan, como dicen, entras en una especie de éxtasis en el que estás tan a gusto que no desearías salir de ese momento. Es cuando ellos están alimentándose. Y están alimentándose tanto que a veces algunos no tienen ningún tipo de control. Pero este ya lleva alimentándose tiempo de ti, aunque no te habías dado cuenta. Y por alguna razón ha decidido desenmascararse y hacerte ver lo que está sucediendo. Y desde luego puedes ver lo que está sucediendo. A pesar de estar en este éxtasis, estás viendo cómo esa cabeza te está mordiendo el cuello y te está sujetando muy fuertemente. Realmente parece la sensación como si estuvieras paralizado. Pero claro, ¿qué vas a hacer, no? Y cuando ya empiezas a notar que la energía, la fuerza, la vitalidad te empieza a desvanecerse, notas como esos colmillos salen de tu cuello. Obviamente aún estás cansado. Te han absorbido bastante sangre. Y lo que ves es una cara pálida, sin pelo, ni en la cabeza ni en alrededor de la cara. Y cómo tiene unos colmillos tan afilados como cuchillas. Te los está enseñando. Más que a ti, mira al aire. Mira a la nada. Algo le ha hecho reaccionar. Y si lo viéramos desde otro punto de vista, veríamos como una estaca ha atravesado su corazón desde la espalda. Cae a plomo. Apenas hay movimiento. Y la cara que ves, después de perder de vista a este vampiro, es esta que te voy a enseñar. Que imagino que ya deducirás quién es, claro. Así, a primera vista, claramente es un semielfo. Es un hombre mayor. Las gafas que tiene son claramente bien gestionadas, bien articuladas. Son hechas a medida para él. En su cara ves preocupación. Y a la vez puedes distinguir también lástima. Y una voz entremezclada, una especie de acento alemán. Tranquilo, muchacho, vas a salir de esta. Notas como algo te tapa el cuello. Y ahí pierdes la noción de esta escena. Todo se vuelve negro. Es que esta villa ahora mismo
se han convertido en esto, en esta oscuridad permanente, con un cielo totalmente nublado, en el cual se ha como deteriorado todo. Es como si hubiesen pasado muchos años. Incluso la hierba y lo que pudiera haber por ahí, los animales, están envejeciendo. La hierba también está empezando a envejecer, a pudrirse. No se oye ni un animal de los que tienes en la granja ahora mismo. Y lo que sí puedes escuchar como alguien está golpeándote la cara. Muchacho, despierta. Me despierto, abro los ojos de par en par y el primer instinto que me sale, aparte de que tengo un hambre voraz, es abalanzarme sobre esta persona. Y a pesar de la edad que tiene, es muy rápido. Y notas como un golpe en el pómulo te arde. Un golpe seco, dado con algo contundente, aunque no cortante, o puede que sí. Y si lo vemos, vemos como tiene un pomo de plata y te ha golpeado con él. Y sí, tienes aquí un corte bastante grande. Si vuelves a intentarlo, te dejo que te pudras otra vez. Y que esos vampiros se te acaben de comer, a ti y a los tuyos. Tienes una sola Pues, oportunidad, muchacho. Mi hijo no le la tuvo. miro Así llevándole que, la valórala. mano a la cara. ¿Quién, quién demonios eres y qué está pasando? ¿Dónde estamos? Mira alrededor. Es tu villa. No la reconoces, ¿verdad? No tiene sentido, me fui hace solo unas horas. Lo sé. Me levanto inmediatamente y digo, ¿y mi mujer, mi hija? Mira hacia abajo. Tarde, amigo mío. Como tarde solo estaban enfermas, no puede ser. No, ¿Dónde están? están en su casa. Las he dejado ahí. He intentado lo posible para curarlas, pero no ha habido... No ha habido Me apoyo. marcho. Cuando le voy a dejar a media palabra y voy a salir hacia mi casa. Es que te acompaña detrás, a paso ligero, con una distancia prudencial. Y ves cómo... No, tú no. Tú estás yendo hacia adelante. Vemos cómo él coge una estaca, se la pone en la mano y se guarda y se pone delante un martillo pequeño. La estaca la guarda, que ella la lleva en la mano. Y el martillo lo pone en un costado del cinturón que lleva. Y ahora que lo vemos, tiene una vestimenta bastante colorida. No parecería, desde luego, el típico bardo que está en las tabernas cantando o contando historias. Y mientras le vemos, y te vemos a ti avanzar a punto de entrar a tu casa, vemos que también tiene un mono que le va saltando de lado a lado. No te habías fijado. Mono pequeño. Típico macaco. No sé si has visto Friends. Sí, claro. De hecho, Es Marcel. lo vamos a llamar Marcel para hacerle un guiño. Y te dejamos a ti, justo en la puerta de tu casa. Alaric entra por esa puerta a trompicones, la abre, pero no se preocupa de cerrarla, va directamente a la habitación, a la cama, que era su cama de matrimonio, donde habían estado acostadas las dos. Y imagino que cuando entre encontrará pues, los cuerpos, no sé si colocados, pues de que Rudolf, ¿no? Es el alias. No te ha dicho su nombre todavía. Vale, después de que el extraño que acaba de cruzarme la cara, de hecho todavía le está cayendo la sangre de esa cicatriz que va de la nariz a la mejilla y se divide haciendo un aspa. Eh, y intenta primero hacer que reaccione su mujer, después su hija,
y seguirá intentándolo de forma desesperada. Intentará echar agua, intentará darles unos golpecitos a ver si se despiertan. Yo entiendo que aquí la reanimación cardiopulmonar no tiene mucho sentido. Podría si quieres, pero Pero las ves muy, muy pálidas. Muy pálidas. De hecho, tienen eh, los labios morados. Y unas co- ojeras muy prominentes. Escuchas unos pasos detrás. cogido con... O sea, se dejará caer en el suelo apoyando la espada de la cama. Sin soltar la mano de su mujer, completamente roto por dentro, porque ellas dos son lo único que siempre quiso Alaric. Por eso esa vida tranquila, ese sitio aislado, seguro, donde podía mantenerlas alejadas del peligro. Y romper a llorar, si es que en su estado pueden brotar lágrimas, que lo desconozco. Tú sabrás. Ahí tienes tú el poder narrativo. Y esas lágrimas completamente desconsoladas por haberlo perdido todo, se mezclarán con la sangre de su mejilla. Cada vez brota de forma más lenta, parece que como si se hubiese cerrado antes de tiempo. Y la sangre fuera un poquitín más espesa. Y se quedará ahí sin decir nada, con la mirada completamente perdida, con ese llanto convertido en un sollozo. Escuchas esos pasos, unas pisadas que retumban en la madera de tu casa y se paran en seco. Están en la misma sala en la que tú estás. Naraligny se gira hacia la puerta. La tendría aquí a mano derecha, donde se han escuchado esos pasos, pero le da exactamente igual. Tienes dos opciones, muchacho. Acabar como ellas. Acabo ahora mismo con tu pesar. Y ves cómo saca una estaca y un martillo. Y lo que te has convertido, lo único que harás es acabar con la vida del resto de las personas. A no ser que cojas el otro camino y dejes que te enseñe cómo alimentarte de otra forma que no sea queriendo los tuyos y vengándote, si quieres, de alguien que nos ha hecho todo esto. A ti y a mí y a tantas personas aquí en Barovia. Alaric tarda unos segundos, que podrían parecer eternos, en responder, y sin levantar la cabeza señala por encima de su hombro y dice: esto es culpa mía. Escuchas cómo van avanzando esos pasos y notas justo en la espalda algo puntiagudo. Duda por un momento y oyes que se pone, ¿cómo te dice en la oreja? No es culpa tuya. Strat Ponzarovich es quien lo ha hecho. Grad Gonzalovich. Y como... ¿Quién es? ¿Cómo llegamos hasta él? Largo camino nos espera, si es lo que quieres, pero es muy pronto. Aún llevo años intentando dar con él, intentando saber sus debilidades y, como tú, intentando vengar a mi familia. Pero te advierto, no es un camino fácil.
Él no es como el resto de vampiros, ni como el que te ha convertido, ni siquiera. Es cruel, es vengativo. No tiene emociones, no odia ni ama. Se divierte. Y lo que quiere lo coge. Tiene a toda esta Barovia consumida por él. Voy a seguir unos segundos sin mirarle. Y después me voy a poner en pie y le voy a mirar a los ojos. Puedes darme 5 minutos, saldré a tu encuentro. En la puerta, no necesito que te vayas más lejos. Asiente con la cabeza. Y ves cómo se guarda la estaca, que no lo habías visto. La estaca de madera, puntiaguda. No sé si alguna vez habías visto algo parecido al Arik. Pero, respetando tus palabras, ves cómo se aleja, haciendo unos pasos prominentes. Una cosa. Sé que es ridículo, pero me llamo Alaric Alder y no sé cómo llamarte. Por ahora, Rectavio. Está bien, Rectavio. Y en lo que él sale yo me dirigiré a un hueco que hay bajo una de las escaleras que suben al... No es que tenga un segundo piso, tiene el típico... La típica, no me sale la palabra, coño. Una guardilla, digamos. Vale. Por lo típico que ahí tienes algo de grano guardado, las cosas que no quieres que se queden húmedas, carne para secar. Y debajo de las escaleras que suben ahí hay es una escalera de mano, pero deja como una esquina inhabilitada. De ahí una mesilla que retira. El estruendo recorre toda la casa, que está en silencio. Y cuando la retira, veremos cómo va pisando hasta que un tablón se levanta y tira de ese tablón que se levanta. Y al tirar de ese tablón se pueden separar otros dos que tienen unas bisagras, pero las tienen por debajo de tal forma que estaban ocultas y veremos un baúl. Lo siguiente que veremos es a Alaric abriendo ese baúl, cogiendo algo y haremos un pequeño fundido a negro, ¿vale? Para trasladar la cámara a esa entrada de la que una vez fuera la casa de Alaric y que ya no lo es porque su hogar nunca fueron esas tablas, nunca fueron esas camas, nunca fueron esas habitaciones, nunca fue la granja ni los animales de alrededor. Su hogar yace muerto en la que fuera su cama. Y Alaric ahora es un hombre sin hogar y sin familia, pero con un nuevo propósito. Y mientras esos minutos que se le hacen un poco largos, quizá este extraño visitante y puede que incluso se ponga un poco nervioso porque está tardando más de lo que decía. Veremos cómo se abre esa puerta y veremos a Alaric calzando sus botas de espadachín, una armadura de cuero hecha a medida, de bella factura que le queda como un guante. Una capa negra y roja, a forma del brazo izquierdo, que se deja oculto, si él así lo quiere, o disponible si lo necesita. Esa es la ventaja del herreruelo. Y al moverse y girar ese brazo, veremos como su espada ropera, que tiene unas filigranas a forma de guardamanos bastante bonitas, un regalo de su mujer cuando contrajeron un matrimonio. Descansa en su cintura y se acercará a este hombre y con una mirada penetrante en sus ojos, con esa cicatriz completamente curada completamente cerrada y la cara limpia, con los ojos vacíos de lágrimas pero llenos de ira, le dirá: estoy contigo.
No es una pregunta, no es una petición, no es un ruego. Es un hecho, Rectavio. Tú y yo vamos a matar a Esther. A su tiempo. Debes de tener paciencia, Rictavio te voy a llamar. Debes tener paciencia, Alaric. Como te he dicho, es un camino largo y muy, muy complicado. Tienes que aprender muchas cosas y una de ellas es controlar esa sed. Poco me importa el tiempo que me cueste. No tengo nada mejor que hacer. No tengo ninguna otra cosa que hacer. Tienes que haber notado algo estas últimas semanas. Una sensación diferente. Como algo que no sacia. Igual comías y bebías y no te saciabas. Sed, era como tener sed. Era como tener sed todo el tiempo. Es como tener sed todo el tiempo. Eso es lo que has de trabajar. Puedes empezar con animales. Y luego, a medida que lo hagas, con los humanos será más fácil. Bueno, humanos, criaturas, en general. Todo lo que no sea no muerto te vale. Sí, te puede sonar extraño. No muertos, licántropos, espíritus. Todo eso existe aquí. Y sobre todo, vampiros. Le sale el acento. Esos son los peores. Igual que Strat. No tienen escrúpulos. ¿Ves que se le empiezan a cristalizar un poco los ojos? Cada vez que ha mencionado a Strat, ahora lo hace por segunda vez, le consume una especie de rabia y tristeza a la vez. Iremos poco a poco. Pero algo nos impide salir de aquí. Fíjate. Todo lo que os rodea es una espesa niebla. Así fue como pasó al principio. Como dejamos de estar. Ahora que iba a decir en casa, pero se calla. O dejamos de estar donde estábamos. Lo siguiente será que aprendas a cazar cualquier tipo de criatura. Cada uno tiene sus peculiaridades. Los licántropos, su debilidad es la plata. Los vampiros se regeneran siempre que pueden. No hay que dejarles. Y cada uno es mucho más complejo que el otro. No todos son iguales. Lo irás aprendiendo poco a Puedes, poco, pero antes hay que salir de aquí. puedes enseñarme entonces. Lo intentaré. Ya lo he hecho antes, no eres el primero. Una chica, también. Pero hace tiempo que no la veo. Seguro que vaga por Barovia, no creo que esté muerta. También era. Y se mira a sí mismo, Alaric. No. En su caso llegué a tiempo. En ti también, pero me hubiese gustado llegar más a tiempo. Por desgracia, lo que tenemos ahora es lo que hay. Y quieras o no, tienes otras peculiaridades diferentes. Vas a notar una energía diferente. Vas a notar cómo puedes trepar por las paredes, cosa que antes no podías. Puede parecer una tontería, pero quieras o no, te da una cierta ventaja a ciertas criaturas. Ya hacía algo. Digamos que me he apañado moviéndome bien por superficies que no son las habituales siempre. Si Pues ahora puedo hacerlo con más facilidad, pues sabré cómo sacarle ventaja. escuchas unos lobos a la lejanía. Él ¿Has mira. oído eso?
Los perros, Strad. Ven, acompáñame. Le sigo con diligencia. Veremos cómo Alaric da los 3 o 4 primeros pasos muy decididos, pero justo antes de dar el quinto se gira hacia su casa y le dice: un momento. Y veremos cómo coge una lámpara de aceite que hay fuera. Si van a venir unos perros o unos lobos, no quiere que nadie pueda mancillar el cuerpo de su familia, y aunque preferiría ofrecerles una pira funeraria de forma correcta, según sus tradiciones, poder darles un descanso, dado la naturaleza de la urgencia y que estás en un lugar extraño, la pira tendrá que ser el que en algún momento fue su hogar. Así que encenderá esa lámpara de aceite, que está completamente llena, ajustará el tiro de aire para que esa llama llegue lo más alta posible y la lanzará con fuerza adentro para que se rompa. Ya podemos seguir. Cuando os acercáis, hay una especie de barrera. Una barrera que la bruma claramente está haciendo. Y es que es como si os rodeara a toda la villa. Ahora te das cuenta de que hace como una especie de círculo. Y es como si hubiese un círculo directamente, como si un campo de burbuja estuviera ahí y no os dejara ni traspasar la niebla. Te la señala con el bastón, el cual puedes discernir ahora que también ya un estoque ahí. Y el pomo de plata tiene un animal, la cabeza de un animal, y ahora que lo ves es realmente un cuervo. Golpea con el bastón la niebla en la tierra, o sea, con el bastón en la tierra, traspasando la niebla. Jamás cruces la niebla. Y te hace un ademán. ¿Quieres probar lo que les pasa? No morirás, tranquilo. Si dices que jamás cruce la niebla, entonces jamás cruce Pruébalo. la niebla. Necesitas sentirlo. Pues cuando me dice eso, entro directamente. Cuando me dice pruébalo, como perfecto. Si así es como hay que aprender, así vamos a hacerlo. Y empiezas a notar un sopor, cansancio. Te pesan los músculos, te pesa el cuerpo, la cabeza. Empieza a entrarte sueño. Y en ese momento ves como, y notas como una mano te coge el hombro y tira hacia ti, hacia atrás. Es como cuando llegamos aquí. Te consume hasta que te exprime. Y además viaja esta bruma. Viaja hasta villas como la tuya y se las lleva, las trae aquí a Barovia. Es Strahd quien conjura la niebla. Strahd está aquí, maldito. No puede salir. Pero puede hacer que venga gente. Y si quisiera podría dejar salir. Pero sería aburrido para él. Como te he dicho, es cruel. No te imaginas hasta qué punto, Alaric. Echa un vistazo al sitio. Echa un vistazo al reflejo de las llamas de su casa ardiendo en el fondo. Escucha crepitar el fuego. Supongo que será más, pero puedo hacerme una idea. Hay que ir con mucho cuidado. Te hace un ademán para que le sigas otra vez. Y Le sigo diligentemente. O sea, ahora mismo lo que diga este señor. Y lo que ves ahora es este carrito, que igual
Bueno, te habías fijado, igual sí, estaba un poco oculto. Pero es el típico carro de un feriante. Esta es mi tapadera. Llevo aquí unos meses. Para la gente común y para la gente de Barovia soy un bardo. Pero claro, eso es lo que hay que hacerles creer. Que confíen en ti. Soy experto en eso. Pues serás una buena arma contra Strat. No te confíes, aquí en Barovia no es como de donde tú vienes. Son desconfiados todos. Todos y cada uno. Hay ciertas cosas que mueven hasta a los más desconfiados. Empieza a sacar cosas del carro. Y los va metiendo en una bolsa. Esto es lo que vas a necesitar. Y deberías de... A ver. Vale, tienes una bolsa Sí. nueva, la cual... A ver si la puedo... Te la voy a importar desde el otro. La veo. Vale, lo que quiero es ponértela en arriba. Entonces, Arriba, ¿no? sí, te la voy a importar desde aquí. Platinum... No, Platinum no, eso no existe. Perdón, no sé qué he dicho. Eso lo voy a tener que cortar. Esto estaba aquí. Aunque puedes ir viendo lo que hay ahí, ¿verdad? Sí, el contenido lo puedo ver. Hay un cofre, una barra, un martillo, 3 estacas de madera, un símbolo sagrado, un frasco de agua bendita, no sé qué es manacles, Esposas. esposas, un espejo de acero, un frasco de aceite, era Tinderbox, tío. Es una caja de cerillas, ¿no? Sí, es para dar fuego. Sí, es una caja de cerillas, vale. Vale, ahora te Sí, la he puesto bien. Jessica. Ya la veo arriba. Vale, sí, ya la Te veo. lo quito de aquí, ¿vale? Lo borro. Ok, Ya la tienes pero bien equipada. está vacía. ¡Ay, sí! ¡Qué fuerte! Es Bueno, solo un cofre. pues te lo pongo aquí. Y si no, igualmente te Lo lo puedes actualizaré, añadir ¿vale? Y te lo ahora pondré mano a mano cada cosa. a la bolsa. Vale. De hecho, si me puedes meter todo en una misma bolsa y a correr. Vale. Lo de las burglas y... Todo lo que hay aquí lo necesitas, Alaric. No hace falta que tengas una explicación exacta de lo que sirve a cada cosa, ¿no? Creo que que sabes para qué sirve una estaca y un martillo, ¿no? Puedo hacer una idea. Pero no sirven mientras estás combatiendo con ellos. Tienen que estar tranquilos, distraídos O incapacitados. o incapacitados. No todos, te digo, cada vampiro es un mundo. El que te mordió a ti era un lobo común. Lo creas o no. Pero puede hacer verdaderos estragos si no conoces su potencial. Y como descubro cuáles... ¿Hay tipos o son todos distintos entre ellos? Tendrás que averiguarlo tú mismo. Así como yo todavía lo estoy haciendo. Generalmente todos se regeneran. Tienes que darles tiempo, aunque lo harán. Siempre que pueden lo hacen. Lo que sirva, como el fuego con los trolls. El fuego, sí. El fuego son vulnerables a él. La plata con los licántropos. Con los espíritus ya es otra cosa. Aún no he tenido tanta conexión con ellos.
Algunos quieren, otros no. Usualmente usan para comunicarse con ellos una ouija, las cartas del taroka. Eso me recuerda a una cosa. Llevo tiempo buscando a Madame Eva, una Vistani. Pero no es que yo busque, es que ella te encuentra. A pesar que odio a todos los Vistanis por lo que hicieron... Se calla. Yo sé que es un Vistani. Sí, puedes saberlo, son feriantes que van para arriba y para abajo. Vale. Hay tanto fuera de... Hay en Ravenloft como fuera también. Pero son... O sea, es una raza. Sí, son una especie de... O es una cultura. Son como serían los gitanos actualmente, los que le han puesto Vale, pues Vistani. es una cultura. Es una cultura. Tal cual, pueden ser Vistanis de humanos como pueden ser de alguna otra raza. Cuando se calla y no dice nada, no le pregunto. Ya, tengo que decir. Respeto su decisión de callarse. Porque creo que es algo personal. Si pensara que es algo que tiene que ver con nuestra misión, le preguntaría. Sí que ves que se emociona demasiado cuando pronuncia estas palabras, cuando habla de Strahd. Para Strahd necesitamos encontrar a Madame Eva. Ella tiene la clave y la llave para discernir lo que podemos hacer. Desde luego Strahd es demasiado poderoso. No podemos ir con las manos vacías tal y como vamos. Necesitamos algo. Aliados. Necesitamos saber dónde está. Va y viene Strahd cuando quiere. A mí no me ha encontrado todavía. Ves caminando todavía, estés en el carrito. Y en un momento dado empieza a tocar. Coge un laúd. Empieza a tocar. Pero mientras toca te está hablando. Le miro extrañado. Aunque no lo parezca, aquí hay ojos y orejas, amigo mío. Y a mí también me buscan, por cierto. A Star no le gusta que esté yo por estas tierras. Pero tiene una cuenta pendiente conmigo, me la voy a cobrar. Nos la vamos a cobrar. Sí, disculpa, la costumbre. No me gusta trabajar en compañía, ni tampoco debo trabajar en compañía. Es peligroso para ti y para mí. Enséñame todo lo que puedas y quizá podamos trabajar por separado e ir facilitándonos información hasta que llegue el momento. ¿Ves esa casa de ahí? Ya no es la que era. Te señala una. La que tú me digas. Ha aparecido de la nada, realmente. Esa casa ni siquiera debería estar ahí. Pues... A ver... Que es que como tengo la hoja abierta y demás... Pues yo creo que la que está ardiendo es la que vemos a la izquierda de la imagen, que era la mía, ¿vale? Que es un poquitín más grande. Y la que está a la derecha es la que aparece. Vale, creo que... A ver... Esta. No puedo marcar. La vida es terrible. Ah, sí puedo. Esta. ¿Ves el pie? A ver... Mira, de hecho desde aquí tenemos una vista un poquito más abierta. Una casa que, aunque no esté aquí, nos la podemos imaginar tranquilamente. Tiene lo que parecen 2 pisos y un ático. Primera planta, segunda planta y un ático. Dentro hay luz que tintinea.
Si te preguntas por qué estoy aquí, es porque realmente me imaginaba que aquí es donde reside una de las casas de Strahd, en las que oculta ciertas cosas. Creo que ahí dentro tenemos el principio de lo que podría ser los secretos que oculta, pero no estoy seguro. Y la fuerza que hay ahí es muy poderosa. Ni siquiera podemos entrar tú y yo, debemos de esperar a que venga mi amiga y podamos entrar los tres. Y aún así sería peligroso. ¿Tu amiga? Alguien como tú. No como tú exactamente, me refiero. Ujú. Alguien que está aprendiendo a lidiar con todo esto. No entiendo. Se llama Esmeralda, si algún día te la encuentras. ¿Cómo es? Sabrás que es ella, créeme. Ahora mismo lo que necesitamos es que la niebla se disipe y podamos salir de aquí. Esperamos a Esmeralda. Podemos ir a Balaki. Está a unos cuantos kilómetros de aquí. Cuando dice eso, le miro por un segundo. No pondré en peligro a nadie. Bueno, eso es algo que has de trabajar. Y de hecho, te vuelve a decir que con las manos que le sigas, deja atrás el carro y deja atrás a ese mono que llevaba, un macaco. Siéntate aquí y dime si tienes hambre. Me siento. Me calmo. Y me doy cuenta que llevo teniendo hambre todo el rato. Que la tensión del momento y demás ha alejado por algunos minutos esa sensación, pero sí hay como un vacío. Pero para Larik es más como cuando estás sediento. No tienes esa necesidad de beber agua. Como cuando aprieta el calor y estás esperando ese agua fresca que te alivie. Pero hace unos días que no hay alivio. Le miro y le digo, no es, no es hambre, exactamente. Es sed. Eso es. Por suerte, y se pone la mano en el pomo del bastón y lo apoya, ves que tiene un anillo muy grande. Y en la otra mano tiene otro. Tiene unos símbolos arcanos. Lo memorizo. Tengo cierta protección para tu sed. A mí no me vas a debilitar. Y tampoco vas a poder, ni tú ni quien quiera, traspasar mi mente. Escuchas gruñidos. Me giro y miro hacia donde he escuchado el ruido. Y ves unos ojos rojos. Un par de ojos. Luego otros, luego otros. Nos están rodeando. Les estamos acechando y ellos no lo saben. Piensan que nos acechan. Consúmelos. Intenta concentrarte, Alaric. Intenta alimentarte de una manera voluntaria. Todas estas semanas que has estado consumiendo sin querer a tu familia, tienes que hacerlo ahora.
Y, Em, y mientras, ves que se saca una botellita. Saca plata. Y saca unos hierros que están pulverizados. Los junta. Se los frota. Y cuando hace así, ves como un círculo os rodea. Es una energía que tintinea. Brillante. Digamos que es un color celestial. No pares, Alaric. Hazlo. vale, pues veríamos cómo Alaric cierra los ojos y empieza a concentrarse primero en sí mismo, en ser consciente de su cuerpo, después en ser consciente de dónde se ha sentado. Recuerda su villa, aunque hay elementos extraños y dibuja en su mente el pozo, el carro, el granero, donde está ese saco de piedras, el empedrado del camino, las escaleras del granero, hasta que hace un mapa mental en su mente y ubica esos ojos rojos que estaban alrededor acechándolos. Y a continuación se concentra en esa sed que no se sacia y que inconscientemente se había centrado en contener. Y poco a poco comienza a darle rienda suelta. Hace mentalmente esas barreras que había construido para que la sed no la embargara, como cuando tienes sed de verdad y intentas distraerte en otras cosas para alejar la sensación un poco, o como cuando tienes hambre y sabes que tienes que esperar y deja que poco a poco se expanda. Y en un momento, tú párame donde me esté pasando, en un momento dado lo llena por completo y todo es esa sed. Y hay un momento en el que empieza a ocupar más espacio del que estaba ocupando él. Y empieza a ocupar más espacio. Empieza a ocupar más espacio. Y en vez de mostrarse como si fuese un halo o una onda que se estaba desprendiendo de él, según se aleja los primeros centímetros, empieza a volverse como si fuesen hebras que se extienden y se retuercen, se mueven como serpientes, empiezan a recorrer cada dirección, a moverse por el suelo, a colarse entre las grietas, a trepar entre el árbol seco, a hundirse en la paja, a bajar hacia el pozo, se expanden y se expanden hasta que tocan a esas criaturas que están lejos de él y las envuelven. Y puedes notar cómo esa sed empieza a estar saciada. Y cómo esos gruñidos se convierten en lloros, típico lloro de un perro. Cuando escucho eso, hay un momento en el que Aerys se separa y veríamos cómo se retraen hacia él esas hebras. No está mal para ser la primera vez, ¿no? ¿Cómo te sientes? Abro los ojos y los clavo en... ¿Cómo era el dicterio? Era Rectavio. Ectavio. Eso. Ahí miro a Ectavio. Sucio, Ectavio. Me siento sucio. Al principio te sentirás así, seguramente. Luego ya te acostumbrarás. Esta es una. La otra es que te alimentes por sangre, pero no te la aconsejo. Te convertirás en una bestia. Y no creo que ni a tu mujer ni a tu hija le hubiese gustado verte en ese estado.
Cuando lo hagas con personas, ten mucho cuidado. No pienso hacerle esto a nadie. No tendrás alternativa. No puedo usar animales. Siempre. No. Esto es a modo de emergencia. No siempre habrán lobos a tu alrededor. No siempre habrán licántropos. Oh, Pues no morirás. puedo. Hay una forma de evitarlo, otra forma de. Un anillo de esos tuyos, algo que para esto y haga que no tenga que hacer esto a nadie. Lo siento, Alaric. Esa es tu maldición que tienes ahora. Me doy cuenta de que no he matado a los perros porque me he sujetado a tiempo. Aunque haya sido una reacción instintiva. Luego, vale. ¿Qué efectos va a tener esto a la gente que se lo haga? Además, cuando lo hagas con... No, se sentirán cansados. Pero... cuidado. Puedes consumirlos. Consumirlos tanto hasta... se calla. Ya. No volverá a pasar. Si algún día pasa, tampoco te tortures. Vas por buen camino, Alaric. Lo veo en tus ojos. No, Alaric no le responde a Octavio en ese momento, pero sí se jura internamente que esto no volverá a pasar. Y ahora sí, se acerca a ti. Y casi a 2 palmos, a 1, se acerca demasiado. Rudolf van Richten. Ese es mi nombre. Jamás lo vuelvas a pronunciar si no sea Esmeralda o yo. No sé de qué nombre me hablas, Octavio. Te guiña el ojo y asiente. Bien dicho. También estoy acostumbrado a ocultar la identidad de otros. O a hacerme pasar por ellos. Créeme, es mejor así. Si Strass supiera que estamos juntos, acabaría contigo y a mí me encontraría. Y aunque no le tengo cierto miedo, sí cierto respeto, se lo ha ganado el muy cabrón. No hay que ser estúpidos tampoco. Que cuando sepa de nosotros sea demasiado tarde. Eres listo. Y eso te convertirá en un superviviente y eso hace que sobrevivas. Y en ese momento escuchamos un estruendo y vemos un relámpago en el cielo. No. Escuchas, somos unos ruidos como de armadura. Unos quejidos. Alguien tose. Y ves como la niebla se disipa, haciendo como un camino. Miro a Octavio. Rick Tavio. Rec. Rick Ah, Tavio. Rick. Octavio. Lo llamo de una manera cada vez. Antonio le llama. Anto- Antonio. Y lo que podemos ver también es como Rectavio, vamos a llamarle así, está mirando fijamente a una zona en la que tampoco debería de estar ahí. Y es una zona en la que han aparecido 3 cuerpos. 3 cuerpos de movimiento de personas. Lo ha vuelto a hacer.
Lo ha vuelto a hacer. Se dirige hacia ellos. Le sigo. Soy su puta sombra, básicamente. Y se para. Se para en una zona en la que está... Una zona como derruida. Hay varias piedras alrededor, como si ahí hubiese habido una casa y la hubiesen derrumbado. Y quedarán los pocos cimientos. Y alrededor apenas hay vida, pero en medio están estos 4 cuerpos. Ves a un drow. No sé si diferenciarías lo que es un drow. Puede que haya oído hablar de ellos. Ves a, Habladurías. ves a un tiefling. Una tiefling. Y por último ves lo que parece un bufón, un arlequín. Su cara y su rostro no están muy bien definidos ahora mismo. No tiene nunca suficiente, es lo que te digo. Los ha traído en contra de su voluntad y ahora querrá jugar con ellos. ¿Qué debemos hacer? Yo tengo que aprovechar y ir a Balaki. Aprovechar que la niebla ahora se está disipando. Tenemos que encontrar a Madame Eva. Tú deberías entrar en esa casa. Dentro hay muchas respuestas sobre Strahd. O algunas al menos. Pero cuidado. Los espíritus de esta casa son tan poco de fiar como cualquier Vistani. Pero Madame Eva es diferente. Se queda mirando los cuerpos. Si se despiertan y te ven aquí, crean que has sido tú. Seguramente. ¿Se te ocurre algo? He hecho un vistazo, ¿les falta algo? O... Aparentemente van... no tienen armas. Deberían de llevar armas. O bastones o... Cuando Strahd nos trajo aquí, seguíamos teniendo todo. Todas las cosas. Puedo elegir qué trae y qué no. Puede elegir lo que le da la gana, a su antojo. Seguramente una de sus ideas sería dejarlos que vagaran por la bruma. Meterles algunos lobos, licántropos y que vayan a su acecho. Sabré interpretar el papel. El único edificio que hay al que tiene sentido que vayan es aquel. Si puedo ofrecerles algo para defenderse, quizá pueda convencerles para que me ayuden. En mi carro debo de tener algún arma, quizás. ¿Seguro? Sí. Recuerdo que hay unos cuantos mercaderes cerca. Hay una villa no muy lejos de aquí, pero antes hay que cruzar una puerta para Barovia. Ahora mismo estamos en una nada de Strahd. Cuando la niebla se disipe, sabrás que has entrado en Barovia cuando veas una gran puerta. En ella 2 estatuas enormes, sin cabeza, son las que rigen la entrada y la salida de Barovia. Sí, pero bien has dicho que una vez que entras, no dejes salir a nadie. No deja salir de nadie de Barovia o de Ravenloft. Ahora mismo de Barovia.
pero nos hace bailar por círculos. Y no debe estar muy lejos, créeme. Será mejor que apremie. ¿Ves que se pone algo tenso? Bien. Coge estas cosas. Te empieza a dar algunas armas. No son las de ellos, pero servirán. De acuerdo. Y Dejaré que se despierten y sean ellos los que me encuentren a mí. hace un silbido. Estarán a salvo aquí, entre tanto. Hasta que se despierten, digo. No creo que crucen los lobos después de lo que les has hecho. Así que por ese peligro tenemos un buen cuartel para que no entren. Se asustan fácilmente los lobos. Los licántropos son otra cosa diferente. No te será tan fácil, ni mucho menos absorber su vitalidad. La cogen de otros lados ellos. De acuerdo. Plata con ellos, me dijiste. Licántropos sí. Y en cuanto Silva, ves que aparece una yegua gris. Y cómo se planta delante de Rictavio. O Van Risten, depende. Empieza a acariciar. Ay, mi dulce Drusilda. Si algún día nos volvemos a encontrar, que seguro que lo haremos para acabar con Strahd. Este caballo no está en ningún otro lado. No vas a encontrar una yegua tan bonita como esta, ¿verdad? Y la yegua relincha. Y tendré presente, si voy consiguiendo información o algo que vaya a ser útil, intentaré hacértela llegar. Sí, puede ser en persona. Bien, amigo. Te pone la mano en el hombro. Nuestros caminos se separan, pero nos vamos a volver a encontrar, no lo dudes. Eso espero. Y le pongo la mano en el hombro también. Gracias por ¿Salvarte la vida? todo. No ha sido nada. No creo que tenga una vida para salvar. No exactamente, pero te has hecho con una buena herramienta para acabar con esto. Necesitamos más información de la que piensas para acabar con Strahd y va a pasar largo tiempo hasta que podamos recabar la suficiente para acabar con él. No tengo otra cosa que hacer. Tampoco tengo prisa, Es como va atando. pero tengo claro mi objetivo. Es como va atando a la yegua, al carromato. Le da una manzana que saca del bolsillo. Vuelve a relinchar. Marcel se pone justo encima de la yegua. Cuídate, viejo amigo, dice con una sonrisa en la boca. Ten cuidado también, aunque está claro que sabes defenderte solo. Y se sube al carromato y ves como se mete en el interior de esa niebla, más que en la niebla, en ese tramo en el que se ha disipado. Y mientras escuchamos el carromato traquetear y alejarse, te encuentras delante de esas tres figuras. Los voy a dejar tal y como han caído y voy a preparar. O sea, voy a echarle un vistazo, los voy a evaluar, voy a ver qué información puedo sacar que me pueda ser útil para convencerlos después. Pero voy a preparar el escenario, la escena que se va a dar por ti.
atención. Me colocaré de tal forma que no me vean cuando se despierten, pero dejaré una antorcha o dejaré las cosas colocadas de tal forma que algo atraiga su atención de forma casual y cuando se dirijan a uno de esos elementos que atraigan su atención me vean a mí cerca de la casa, quizá con un campamento o improvisado recién preparado. Y tendré esa bolsa con las armas escondida no muy lejos para ofrecerlas. Diré que se lo arrebate a unos asaltantes y que lo tenía ahí para venderlo cuando llegase a Baki. Era el siguiente pueblo que me ha dicho. Palaki, Baki. Balaki. con V. Cuando llegue a Balaki. Y bueno, viéndolos desarmados y desvalidos, se las ofreceré. ¿Y cuál es tu último pensamiento antes de dejar la sesión aquí? El último pensamiento de Alaric probablemente se marche con el crujir de unas maderas consumidas por el fuego, aún rojas en partes, eh, y la ceniza que se arremolina alrededor. Y su último pensamiento será que no va a importar el tiempo que necesiten y casi lo que tenga que hacer, porque no va a permitir darle el placer a Strat de que juegue con él y convertirlo en un monstruo. Pero que no le importa si le lleva un año o 10 o 100, si es que los puede vivir, ahora no lo sabe todavía. Pero Strat va a lamentar mucho el día en el que decidió traer sus tierras y a su familia para jugar con ellas. Y ese es su último pensamiento.